bastante tiempo desarrollar una voz, y ahora que la tengo, no voy a quedarme callada. Madeleine Albright. Bienvenidos a otro episodio de Qué Mujerón, y el día de hoy les aseguro que van a decir junto con nosotros qué mujerón nos acompañará. Y ella es Andrea Prado. Andrea, bienvenida. Hola, mucho gusto, Fátima, y bueno, gusto conocerte y gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, sé que eres una persona súper ocupada. Y ahorita estuvimos platicando un ratito y esta platiquita va a ser de gran ayuda para muchas. Ojalá, ojalá, y si no, buen chisme, si nos vamos a echar, eso me Así queda es, claro. un buen chismecito. Y pues bueno, ustedes preguntarán que el por qué pues estamos buscando que Andrea esté aquí con nosotros. Ella es una mujer que nos puede platicar sobre su trabajo en una investigación titulada Entre burras y gallinas, identidad y mujeres en los expedientes judiciales del Archivo Histórico de Tepatitlán. Dicha tesis es de gran interés, ya que estuvo para la comunidad de investigación, se le organizó un foro abierto para conocer estos hallazgos y sus conclusiones. Y pues finalmente hoy nos viene a platicar de ella y qué mejor de su propia voz para que nos platique desde el momento en el que inició con ese tema hasta cuál fue el último día que dijo, ya terminé. Sí. Ya nos platicaba hace ratito, pero bueno, quédense en este episodio y vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué fue lo que te impulsó a investigar respecto a este tema? Pues lo que me impulsó, digamos, podría decirte o responderte que sí fue pues buscar una historia alternativa, una versión alternativa de la historia de la ciudad, pero en parte fue un poco mi historia familiar, mi historia personal y sobre todo la historia o la memoria que vivía en la rama femenina de las mujeres de mi familia, sobre todo, porque al final creo que las mujeres somos las que más hablamos y comunicamos todas las historias, ¿no? Em, yo acostumbrada, y creo que esto lo vamos a compartir todos y todas, inclusive en la región de los Altos, que la historia de la región es un poco buenos y malos, ¿no? Y los buenos normalmente son o los sacerdotes o los héroes, o sea, los conquistadores, los cristeros, etcétera, o sea, personajes ilustres, y las mujeres también están ahí como en esa casilla. Pero yo volteaba a ver atrás mi historia familiar y, por ejemplo, mi bisabuelo era un asesino a sueldo, ¿no? Una tía abuela se dice por ahí que degolló a uno de sus amantes. em, y así, ¿no? O sea, otro de de la línea traficaba, bueno, vendía caballos, pero al mismo tiempo traficaba con armas, ¿no? Al mismo tiempo que aprovechaba esas cosas. Entonces, yo decía, esta gente, ¿no? Estas historias del pasado familiar no están reflejadas en la vida cotidiana que se dice, pues existió en la ciudad, ¿no? Entonces, un poco queriendo desmitificar, porque al final la historia de la ciudad de Tepa es, y bueno, en realidad es de todos los altos, pero al final es un mito, se le llama mito, no en el sentido que nosotros entendemos los mitos, ¿no? O sea, los mitos a veces es como estas historias que se pegan un poco a las leyendas, pero en el caso de la historia se les llama mito historiográficos cuando alguien se aferra a una versión específica del pasado y ya nadie lo cuestiona, ¿no? O sea, es una historia ya terminada, ya alguien dijo que así pasó un día, que los indios aquí se extinguieron y que por lo tanto, pues la gente, todos somos descendientes de españoles, de cruzados, y que por lo tanto somos gente de bien y gente de buenos valores, ¿no? Sin Sí. embargo, pues los seres humanos no somos así, o sea, somos ni tan buenos ni tan malos, somos seres humanos. Eso fue lo que me impulsó principalmente a escribir esta historia, como una historia alternativa. Vaya, pues sí suena interesante porque es importante saber de dónde vienes para saber a dónde vas, ¿no? O sea, no es nada más lo bonito. Sí, exactamente. Y también un poco, bueno, ahorita me hiciste mucho recordar esa frase que dice que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Yo no estoy del todo de acuerdo con esa frase y es porque un poco uno descubre que la historia, eh, o sea, cuando tú conoces tu historia, no quiere decir que conozcas el futuro, porque en realidad no sabemos qué va a pasar en un futuro. La historia funciona para darnos respuestas y entender el presente, ¿no? Un poco relacionada a la primera pregunta que me hacías, creo que lo que me motivó un poco a hacer esta tesis era un poco entender el entramado de violencia que se dirige principalmente hacia las mujeres, pero que en realidad nos atraviesa a todos y de todas las edades, y entender que esta forma estructural del machismo, pues, es
parte de entender por qué hoy se asesinan 11 mujeres al día en el país, ¿no? O en la ciudad hay tanta violencia. Entonces, entender ese pasado nos hace entender por qué hoy suceden esas cosas, ya sea pegadas a la tradición, ya sea pegadas a una cuestión cultural, que al final es una cuestión construida, que alguien una vez dijo que así debían hacerse las cosas y que luego ya se nos olvida y no cuestionamos y que lo hacemos por hacer, ¿no? Un poco. Así es. Vaya que eres una persona muy preparada, muy, muy preparada. Y ya con todo esto que nos acabas de decir, el objetivo que consiguió esta investigación, ¿cuál fue? ¿Resolver alguna problemática en específico? Bueno, yo originalmente no quería buscar a las mujeres. Yo quería, bueno, sí mujeres, pero yo quería buscar a las prostitutas porque hay una referencia de un especie de intento en la ciudad de crear una especie de reglamento de la prostitución en 1927, 26, 27 más o menos. Tiene sentido que la gente en la ciudad o quienes estaban a cargo del gobierno quisieran hacerlo porque venía la guerra cristera. Entonces, en época de guerras, pues claro, hay gente que pelea por las causas que sean, pero los soldados y los cristeros van y buscan prostitutas, o sea, eso es verdad. Sí. Entonces, al final se intentaba regularizar eso. No encontré rastros de prostitutas en la caja de 1927 y el 26 y mis asesoras me dijeron, pues busca a ver qué mujeres encuentras. La primera mujer que me encuentro es de 1815, más o menos, no es casualidad porque en realidad en el siglo XIX empieza a haber un discurso del deber ser de las mujeres. Digamos, empieza antes, pero es un momento clave. Y entonces la primera mujer que me encuentro es una mujer que en esa época la fusilan porque andaba de rebelde junto con otros, ¿no? En la época de la independencia. Em, el objetivo principal era mostrar que estas mujeres, y a través, claro, es que hacer historia de mujeres no es hacer solamente historia de mujeres o solo, Ujú. porque pues vivimos en un mundo que convivimos hombres y mujeres. Claro está. Y al final, hacer historia de mujeres es también hacer la historia de los hombres y de sus dinámicas y etcétera, ¿no? Entonces el objetivo era mostrar una ciudad viva, ¿no? Atravesada por el crimen, que era una historia que no se había contado, y que iba a contrarrestar el mito de identidad de la ciudad, ¿no? El mito que conectaba a los cruzados españoles, porque para empezar España nunca envió cruzados, entonces no existieron los cruzados españoles, luego los conquistadores y luego los cristeros, hacer esta línea que en realidad no existió, que fue una construcción, y cuestionar a través de ellas, de esas historias, de esa cotidianidad, el mito de frío estable de la ciudad, ¿no? O sea, cuestionar el escudo, la canción de las salteñitas, ¿no? También, que al final nos depositan a nosotras y a nosotros en general como alguien que debe ser de alguna forma específica, con un color de piel específico, con un cuerpo específico, con características, con formas de ser y de sentir específicas, ¿no? Y muchas de ellas son violentas. Eso quería hacer. Vaya, vaya. Y ahorita que mencionaste, o sea, como en específico, sí, el tema de la canción de las salteñitas, sí la desglosaste y todo. Sí, la canción de las salteñitas en realidad es una canción que se escribe, bueno, habría que como entenderla en el contexto de la identidad regional y de la identidad local, Ujú. ¿no? Porque se construye ya en la segunda mitad del siglo XX esta canción y quien la escribe es alguien que nunca había venido a Tepa, pero lo construye sobre el imaginario de lo que se decía de las mujeres de la ciudad. Ah, ok. Entonces, esta canción salta a la fama cuando Jorge Negrete la canta en una película que se llama Si se quiere Jalisco, y es cuando está, digamos, se lanza, ¿no? Pero en realidad hay que entenderla cómo se construye el mito de la ciudad, que desde la época de la postrevolución, a finales de, bueno, 1920 y algo, bueno, soy historiadora, pero soy mala para las fechas también, eso es verdad. Y en esta época empieza desde el centro del país, desde la Ciudad de México, empieza a construirse qué es México y una forma de contestar a ese centro. Aquí también empieza una configuración contraria a lo que es el centro del país. Y esto se refuerza ya hacia finales de los 90 de forma muy reciente. Bueno, claro, está en los 40, que es una época importante, que es la época en la que se construye el escudo de la ciudad.
que toma elementos, pues justamente religiosos y también algunos otros que hispánicos, el movimiento hispanista, pero que luego en los 90 se crea la regionalización del estado de Jalisco, o sea, apenas estamos naciendo y pensamos que es una tradición de siempre, pero no, fue en los años 90, se crea esta regionalización y todas las regiones empiezan a preguntar qué son los Altos de Jalisco. Y entonces la gente retoma estas ideas que ya se venían arrastrando, esta historia que ya se veía arrastrando, y repiten sin preguntarse si era verdad eso o no. Ahora, la historia que en ese momento se había escrito es una historia, o sea, quien escribió la historia en los años 90, 80, la mayoría de ellos cronistas o académicos que tomaron lo que los cronistas escribieron sin preguntarse, fue historias del siglo XVI. O sea, los cronistas, los conquistadores del siglo XVI, escribieron sus crónicas, pero no son crónicas como las entendemos ahora. Las crónicas en el siglo XVI en realidad eran adaptaciones de historias bíblicas a la realidad latinoamericana o americana. Entonces, por ejemplo, ¿no? La idea de la Malinche. Si te fijas, la historia de la Malinche es bastante parecida a la historia de José de la Biblia, ¿no? También es o sea, también la vende su mamá, luego al final se casa con el conquistador, José se casa con un emperador, es decir, hay tantos paralelismos entre las historias bíblicas y las historias que atraviesan las crónicas del siglo XVI. Entonces esta gente tomó el siglo XVI y dijo, ok, lo pongo aquí, yo digo que esto pasó, que los indios se murieron todos y que aquí no hay sangre indígena, que aquí no hay negros. Eso también me parece muy chistoso que negaran que no había negros. Y pues crearon una versión así, ¿no? O sea, como a la y se va de la historia de la ciudad. Y bueno, todo esto, ¿verdad? Para decirte que en este contexto la canción de las salteñitas tiene un punto especial porque cuando se crea el mito porque el mito historiográfico de Tepa o de la región de los Altos en general es un mito que tiene relación con la pureza de sangre, ¿no? Es decir, los españoles somos descendientes de estos españoles cruzados, los indios se extinguieron, no hay que mezclarnos con esos indios porque hay una especie de contaminación, ¿no? De la sangre. Y es importante conservar sobre todo la virginidad de las mujeres, porque pues claro, pues, tú sabes quién es el papá, o sea, ahí puedes controlarlas a ellas, ¿no? A ellos no, pero a ellas sí. Entonces hay que controlar con quién tienen, quién les planta la semillita, ¿no? Porque si no se puede contaminar. Entonces, en la canción de las salteñitas hay un discurso que exalta muchísimo, perdón, la virginidad, porque es la manera de conservar esa pureza de sangre que hace relación al mito historiográfico, ¿no? O sea, en la canción de las salteñitas hay un paralelismo entre la virgencita de labios de coral, ¿no? Así le digo a mi chaparrita, ¿no? Entonces, digamos, hay esta parte que está ahí y además, yo digo, bueno, alegres y bonitas todo el tiempo no estamos. Y además no tenemos por qué estar, digo, ¿no? Exactamente. Ajá. Pues qué interesante es saber esos puntos porque o podemos o malinterpretar, pero no sabiendo el contexto, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita ya adentrándonos más en lo que fue tu tesis, ¿nos podrías compartir a grandes rasgos en formato historieta, de qué trata? Bueno, en el primer capítulo es una deconstrucción, o sea, un cuestionamiento a este mito del que ya les he hablado. ¿Quién dijo qué? ¿Quién repitió qué? ¿Por qué lo repitieron? ¿Bajo qué intenciones? En el segundo capítulo empiezo ya a hablar sobre la historia de la ciudad en el siglo XIX, sobre toda la distribución de los espacios, que en realidad casi desde el siglo XVI al XIX la ciudad no creció tanto. Em, Era una ciudad, me parece que eran 7 por 9 cuadras, según los informes. Y un poco la distribución de los espacios, donde estaba el Parián, la Plaza de Toros, la Casa de las Recogidas, que fue un punto en el que me enfoqué mucho porque era donde se llevaba a las mujeres cuando las castigaban, la cárcel, el ayuntamiento, los templos, y al mismo tiempo cómo eran las calles, las prácticas de higiene o no que tenían los pobladores de la ciudad, las enfermedades que tenía la gente, que se logran ver, todo esto se logra ver en los expedientes judiciales. Otros son informes de la ciudad. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la cuestión del clima
El clima que describen en la ciudad es un clima tropical, bueno, no tropical, pero sí muy diferente. O sea, se sembraba frambuesa, se sembraba fresa, durazno, guayaba. No hacía tanto calor como se hace ahora, ¿no? O sea, que no, eso nos tendría que hacer pensar qué estamos haciéndole al clima hoy, por ejemplo. Em, También, bueno, las enfermedades que tenía la gente, entre ellas la viruela, la tuberculosis, el cólera, enfermedades psíquicas, depresión. Me acuerdo mucho y lo interesante es que la gente al final lo explicaba con las herramientas culturales que tenía. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una mujer que llega una vez y su esposo la ve, que estaba como en un rincón muy oscuro de la casa, y dice que el diablo la había tentado a quitarse la vida. Para ella era el diablo quien le hablaba, pero en realidad estaba teniendo un episodio muy fuerte de depresión. Y también hay otra enfermedad que, bueno, ahorita se me va el nombre, pero es esta tendencia a creerse que se es un animal, ¿no? Pero en realidad el proceso es por brujería. Pero era de una mujer que por las noches, a ciertas horas y ciertos días, hacía como gallo y hacía como perro. Que en realidad esta enfermedad está muy vinculada a la represión sexual y a los sustos también, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, digo, el segundo capítulo. En el tercer capítulo reconstruyo los paisajes sonoros, que es un concepto muy bonito, que en realidad es de la teoría musical, y los paisajes sonoros se utilizan para, claro, el paisaje que nosotros vemos, el visual está ahí, ¿no? Pero el paisaje sonoro es todos esos sonidos que envuelven a la gente que vivió en una época. El paisaje sonoro del siglo XIX es totalmente diferente al que tenemos hoy. Porque claro, no hay caballos igual que antes, ¿no? Los caballos cuando pegaban no en el pavimento, sino en el empedrado o en el lodo, los puercos o las vacas que dejaban estacionados bueno, no sé si es estacionados, pero afuera de Presidencia. Esas cosas salen en los documentos judiciales. ¿Por qué salen en los documentos judiciales? Porque digamos que el documento judicial es un documento súper rico. Normalmente ahí hay detalles de gente del común que un día se vio enfrentada a la realidad de la policía. Si esa gente muchas veces no sabía leer, muchas veces no sabía escribir y por lo tanto difícilmente iba a ser gente que se iba a sentar a escribir sus memorias o a dejar rastro de su existencia. Muchos de ellos ni estaban registrados, ¿no? O sea, entonces, pero un día algo pasó relacionado con el crimen y tuvieron que ir ante un juzgado. Entonces describen dónde estaban, cómo estaban, en dónde estaban y así pude reconstruir un poco la historia de la ciudad. Vaya, es interesante Sí. que, o sea, por un crimen, pues recapitulaste todo lo que era. Entonces, ¿se comprenden por 3 capítulos solamente? 5. Cinco. Los otros el 4 es hablar sobre cómo eran las dinámicas de la impartición de justicia, las mujeres ante la ley, también un poco la reconstrucción del paisaje sonoro de los juzgados, es decir, eran mujeres que llegaban llorando, que llegaban gritando, que le suplicaban al juez. O sea, leemos el documento y leemos así en frío, pero hay que imaginar las voces de las mujeres, ¿no? Digo, después de una violación, después de un montón de cosas que vivían. Y el último capítulo ya es la parte de los crímenes. Y en esta parte de los crímenes me encuentro con los más comunes, que eran cometidos por mujeres, que tenían que ver con puñales, veneno, el enocinio, el infanticidio, la prostitución y ya. Sí, esos fueron los más comunes, pues. Y asesinatos y golpes y así. Esas cosas. Vaya, pues sí, es una tesis muy interesante, que ahora pues confirmo el por qué se te dio esa oportunidad y por qué sigue tu tesis como va ahorita, ¿no? Pero ¿por qué cobra relevancia en la historia de Tepa las mujeres? ¿Desde qué momento empezaron a hacer pum? ¿Desde qué momento en ese contexto o Ajá. para hoy? Nosotras, las Para, dos. para, para las dos. Ok. Ajá. Bueno, ¿por qué hoy en el presente son importantes estas mujeres? Porque se les aplicó lo que en la teoría feminista y en la teoría de historia de mujeres se le conoce como ginopia. Esta palabra se toma de la mezcla entre gino, que es mujer, ¿no? Y miopía. O sea, es decir, ¿y qué pasa cuando eres miope? ¿No? O sea, estás como, o ves borroso o no ves. Okay. Y entonces es una invisibilización o una búsqueda inconsciente o consciente de borrar la existencia de las mujeres.
Entonces la historia de la ciudad iba como coja, o sea, nada más de los hombres, pero faltaba la otra mitad, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, esta es, digamos, como la relevancia que tiene en ese sentido. Eh, ¿Por qué en el siglo XIX empieza a tener, o sea, el documento más antiguo que hay en el archivo histórico es de 1610 y algo? Les dije que era mala. 1610 y algo. Y en esta, pero no aparecen las mujeres como protagonistas. Aparece hasta Ujú. 1815, porque en el siglo XIX hay un proyecto filosófico, que es el proyecto Jux Naturalista de John Locke, que empieza a tener gran auge en México y empieza a tener mucho impacto en muchos intelectuales mexicanos. Los intelectuales que hacían las leyes y que aplicaban justicia y que estaban ahí, ¿no? Entonces, si ciertas acciones antes no les admiraban de las mujeres, en esa época les van a empezar a admirar. Y van a empezar y se empieza a construir el ángel del hogar. El ángel del hogar es esta idea de que las mujeres estaban en su casa siempre, que no trabajaban, que se dedicaban completamente a los hijos y que por lo tanto debían estar al cuidado de la familia, ¿no? Cosa que digo, está bien cuando es elegida, pero no cuando es impuesta. Y que al final una de las cosas que se muestra en este tipo de estudios es que las mujeres nunca han cumplido con esos roles, aunque han sido impuestos, o las de ciertas clases sí, pero ciertas clases no, porque tenían que trabajar, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, claro. no hasta la fecha, o sea, no se puede, porque la economía no está para eso, hay que trabajar, hay que salir adelante. Entonces, por eso es la razón en la que en ese momento las mujeres comienzan a tener mucha relevancia, porque hay algo que llama la atención en la gente que, los intelectuales, los jueces, etcétera, que empiezan a... Y bueno, aquí en Tepa estaba la Casa de las Recogidas, que era una casa en realidad regional, la Casa de las Recogidas, que estaba ahí por donde está el paisaje Alcalá, Ajá. pasaje Alcalá, bueno, ahí estaba, que justo sé dónde está porque comparo dos documentos judiciales y una de las mujeres se escapa, estaba en tan malas condiciones que ella declara que se escapa aventando una pared, entonces estaba así cayéndose. La Casa de las Recogidas en realidad es una institución medieval, desde la época medieval, que llega a México en la colonia y en principio no era un lugar de castigo. La casa de recogimiento era un espacio en el que cuando una pareja se iba a casar, Ah, entonces yo ya. te daba palabra de matrimonio a ti, o sea, te decía, y te daba una prenda o tú me dabas una prenda, entonces era el anillo de compromiso de antes. Y mientras, para que la mujer luego no le llegara la tentación, la depositaban en una En esa casa. casa. Si era rica, era una casa particular, y si era pobre, pues en una casa del ayuntamiento. Estas dinámicas, digamos, se supone que en el siglo XIX o con la guerra de independencia debieron de haber desaparecido, pero no fue así. O sea, realmente hasta principios del siglo XX encuentro la Casa de las Recogidas y que luego se convierte en una especie de cárcel para las mujeres. Paradójicamente, el castigo de las mujeres era ponerlas a trabajar, como si no trabajaran afuera también. Pero ahí las ponían a trabajar, las ponían a moler, las ponían a limpiar, las ponían a hacer todo este tipo de cosas. Digo, es interesante ver esta casa de las recogidas. O las Sí, claro. acogidas, no nos vamos a encontrar con dos cosas. Sí, claro, y más porque, o sea, a mí me platicaban de que, o sea, depositaban no con la madrina, o sea, sí tenían la suficiencia económica. Ya lo mencionabas tú, pero Exacto. no, o sea, no tenía ni idea de que existía una casa como tal. Sí, era Está una bien casa que interesante. más o menos pagaban 4 pesos al mes. El ayuntamiento daba 4 pesos al mes. 2 pesos de esos era el saldo para la directora Ujú. y 1 peso era para la cocinera y otro peso para los gastos de las recogidas. Claro, habría que entender cuánto vale 1 peso, Sí, ¿no? O claro. sea, en esa época una res, una vaca te valía como 5 o 6 pesos. Digo, no sé cuánto cuesta Ujú. una vaca, pero yo no podría comprarme una vaca ahora, ¿no? Ajá. Pero, o sea, un poco pensando en Sí, cómo era, pero con 1 peso al mes era lo que sobrevivía esa casa de mujeres. no, pues Ujú. es interesante hasta ver cuánto era lo que costaba. Sí, Y ahorita, me resulta una duda si de cuando iniciaste, pues, tú tenías o sea, pues lo que querías mostrar, ¿no? ¿Consideras que al final se logró ese cometido o te cambió completamente? sí, sí se logró. Sí se logró porque sí cuestioné los lugares comunes de la identidad.
sí cuestioné a quienes habían escrito cosas que no tenían, digamos, sentido al final desde un punto de vista histórico. Y creo que logré mostrar una ciudad viva en el sentido de que, por ejemplo, un crimen un domingo, la gente saliendo de misa y entonces dónde estaba el panadero, quién vio a quién, o alguien que iba a un velorio, entonces describe además qué le dieron de comer, describe cómo estaban las calles, o alguien que tiene un asalto, pues describe en dónde fue, cómo era la casa. Otro crimen también que me acuerdo mucho que describen en la parte pues ya más judicial y así, cómo estaban distribuidos los objetos de la casa, dónde estaba el cuerpo, dónde está, o sea, sí logré mostrar una ciudad viva, que al final creo que es la historia que queremos de a cierto punto escuchar, ver una historia que sí refleje las realidades que están atrás de nosotros, pues, y no solamente mostrar las violencias que las mujeres ejercieron, porque en realidad la tesis trata sobre las, pues, cuando pensamos en mujeres criminales, pensamos mucho de la violencia que las mujeres ejercieron, pero creo que al final muestra mucho la violencia que la gente tenía que enfrentar día con día, ¿no? El siglo XIX fue una época de bandidos, en la ciudad, y realmente muchas de las fortunas que existen en la ciudad pues vienen un poco de estos asaltos que se cometían, la complicidad con familias de la ciudad que tenían o que escondían o que revendían los asaltos, cómo la gente también enfrentaba o resistía un montón de violencias y que al final las violencias que las mujeres ejercieron contra otros por mucho superaban las violencias que ellas vivían y que al final aprendían de esas violencias y que las que la atravesaban. Entonces, creo que sí funciona, sobre todo para hoy, como cuestionarnos las violencias que seguimos perpetuando, que seguimos ejerciendo, ¿no? Y a lo mejor no pegarle a alguien, ¿no? O a lo mejor no enojarse o no meterle un cuchillazo a alguien en la calle, pero sí violencias que tienen que ver con la identidad, que si no eres güerito, pues sabes que tú no eres de aquí, o que si tú no tienes un fenotipo específico, pues no, tú no sé de dónde vienes, ¿no? O sea, eso, mostrar personajes que habían estado ocultos de la ciudad, como te decía, los indios, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer una pequeña acotación, digo indios porque en la historia se habla indígena, este personaje se habla como indígena del siglo XX en adelante. Antes se le nombra indios, porque así aparecen en los documentos. Yo sé que políticamente luego no es correcto, pero desde un punto de vista histórico Sí, claro. se les nombra indios, porque es como aparecen en los documentos, y de negros. O sea, la ciudad tenía una presencia importante de negros, porque había haciendas, porque muchos escapaban de las minas de Guanajuato, de Zacatecas, y Y se se venían venía para para acá. acá, y que al final, por ejemplo, me encuentro esclavas o tratos con esclavas en un momento en el que se supone que en México la esclavitud ya no existía. Entonces, mostrar estos personajes invisibles de la historia creo que es muy importante para mostrar que al final pues estamos hechos de un poco de todo, Sí, ¿no? o sea, somos humanos, como ya lo mencionabas, que cometemos errores, pero pues sí es muy importante saberlo. Y la investigación es un camino que tú quisieras seguir, continuar como tu profesión. Sí, la verdad sí. Y bueno, esta parte de las mujeres criminales mucho. Cuando a mí me preguntan por qué estudié historia, la verdad yo les contesto que porque me encanta el chisme. O sea, y es verdad. O sea, no me gusta la intriga, lo aclaro, la intriga no, pero me encanta el chisme y entonces pues te enteras mucho de historias que son muy interesantes pues, para comprender tu presente Sí. y demás. La investigación es muy chula. Es mucho trabajo, pero es muy chula. Y en el caso de esta investigación, lo que me gustaría estudiar un poco más es la cuestión de los paisajes sonoros, porque creo que algo que me llama mucho la atención es la experiencia o lo que nos dista la experiencia de la gente del siglo XIX al hoy. O sea, en realidad no son tanto, no es tanto tiempo. Bueno, para mí no es tanto tiempo porque luego uno está acostumbrado a ver que antes de Cristo y así, ¿no? Sí. Y siempre pasa que, ay, ¿cuándo fue eso? Ay, hace poco, en el 1800, porque para mí este tiempo es muy relativo. Bueno, en el siglo XIX la gente, la experiencia que tenía ante la realidad era muy diferente a la que teníamos nosotros. Cuando nosotros nos pasa algo, ¿no? Y nos dicen qué pasó, tú llegas y dices, bueno, es que yo vi que llegó y luego llegó, ¿verdad? La descripción es muy visual, pero en el siglo XIX la gente era muy auditiva. Entonces la gente siempre te va a decir, yo escuché primero que... Y entonces muchos juicios suceden solamente con lo que la gente escucha, pero la gente no vio nada.
y dan donde estaba el cadáver y dan porque la gente tenía una experiencia con su realidad diferente a la de hoy. Entonces, eso me gustaría mucho como meterle la cuestión del paisaje sonoro y que al final la ciudad, si se fijan, hasta la fecha es muy acústica. O Sí, sea, no por nada en las fiestas de abril escuchamos el sí. palenque o en el estadio escuchamos a Belinda, ¿no? Por ejemplo. Hasta O los sea, puentes, ¿no? De cada se uno. escucha. Sí, sí, sí. La ciudad es sonora. O sea, por Sí, la topografía, y bueno, yo no sé de eso, pero me imagino que deberá ser por la topografía, por la forma de sí, los edificios, no sé. Pero sí, sí sí tienes. me encantaría así eso. Pero la verdad es que nada más por el chisme, porque a mí me encanta. Le A mí me encanta el encanta, chisme, ¿no? la Pues verdad, sí. qué padre que algo que te encanta, o sea, supiste aprovecharlo, ¿no? Sí. Ya nos quedaron muchas historias que ahí de pasadita, pero yo quiero que nos platiques alguna que te haya marcado, de que hayas leído y hayas dicho, ay, o sea, Ay, no sé, un como que montón. haya sido tu favorita. Ay, bueno, favorita no, no sé, porque cuando trabajas, a mí me pasaba mucho cuando yo estaba leyendo los expedientes, Ujú, yo tenía que parar a veces, porque como emocionalmente era fuerte, ¿no? Y leer las declaraciones de las mujeres, leer las partes médicas, leer, bueno, médicas entre comillas, ujú. porque no había médicos, era más bien como las parteras, Ajá, sobre todo, ¿no? Es interesante eso porque, bueno, igual lo hablamos después en otro, pero como las mujeres al ya dijo que final, viene otro episodio. sí, no, es interesante como las mujeres pues eran las que resolvían en caso de violaciones y así eran las que examinaban todo. Pero sí hay un caso que me marcó mucho y que, digo, es un poco una exclusiva porque no lo metí a la tesis, porque quiero meterlo o estudiarlo, desgajarlo un poco más en la maestría. Es el caso de bueno, para empezar, las prostitutas casi nunca van a ir a declarar Mm, porque tenían ciertos conflictos con la policía. En realidad en México la prostitución es como una laguna y como no sabemos qué pasa, pero en México hay una prohibición de la prostitución hacia 1930 y algo. Antes estaba como de, pues está, ujú, pero al final los policías pues también les pedían mordidas, etcétera, ¿no? Las casas de prostitución, yo tengo una hipótesis que estaban integradas a la dinámica cotidiana de la ciudad porque no había quejas y la gente se quejaba y se quejaba mucho. Pero en Tepa no se quejaban de esas casas y existían. Entonces ujú. ya estaba integrada. Y algunas rentaban cuartos. Entonces las mujeres, las prostitutas, casi nunca van a ir a declarar por problemas con la policía, a menos que alguna de sus compañeras les pase algo. Y la casa, de acuerdo ven que por la Esparza como que se abre un poco la calle. Ajá. O sea, por esa zona, no sé exactamente cuál casa era, pero era por ahí porque la calle que cruza ahí se llamaba Placeres. Entonces esa calle, digamos, ¿por qué se llamaba así? Pues bueno, eso ya se los dejo a la imaginación, pero ahí estaban dos prostitutas, una un día decide que ya no quiere más tratar con un cliente y entonces en la noche llegan y la queman. Ella no se dio cuenta de lo que estaba pasando. em, pues dice, su compañera sale y entonces va a buscar a su mamá que vivía a unas puertas, ella quemándose, la descripción sonora de lo que pasó fue así como todo porque los vecinos escucharon, todos empiezan a hablar sobre eso y tratan de ayudarla, pero ella muere quemada en los brazos de su mamá. Ajá, o sea, ese tipo de historias nos atraviesan y es parte del pasado también de la ciudad y de las violencias que se ejercían contra Sí. las mujeres, ¿no? Que digo que tanto hemos cambiado. Y O vaya, o sea, sea, son temas que ya no se tocaron. O sea, y es como que todo lo bonito, todo, ujú, pero hay detrás. y Qué ella. interesante. Sí, y mujeres que al final, por no aceptar una copa de vino, las apuñalaban o así, ¿no? También me encuentro con mujeres que estuvieron muy presentes en el pulque. O sea, el Ajá. pulque era una tradición. Claro, quienes les daban los permisos eran a los hombres, pero las mujeres estaban en el comercio informal y solo sabemos de ellas porque hubo un pleito, hubo un asesinato Y en ahí sus está. puestos de pulque. Entonces ahí estaban. Pero creo que ese caso fue uno de los casos que más pues me impactó, la Sí. verdad, y cuando yo lo leí, porque el documento judicial es muy rico, o sea, los testimonios son muy ricos en detalles. Normal, digo, si a ti te Sí. mandan a declarar y ves algo así, pues tú cuentas, ¿no? Todo. Fue muy impactante para la gente que lo vio y sobre todo para la señora, ¿no? Que pues, su hija la quemaron viva solo porque un día le dijo que no a un cliente. Esa fue la única razón.
Y ahorita que lo mencionas es importante de los testimonios porque quizás ahorita ya haya cambiado totalmente el contexto en el que vivimos ahorita, ¿no? Que si nos llevan a dar un testimonio, quizás no nos atrevemos a decir ciertas cosas por miedo. Y pues quizás en ese entonces también había miedo, pero pues como no había otra manera de explicarlo, pues se soltaban más, ¿no? Sí, y además creo que como tú lo mencionas, hay matices importantes en el hoy y en el, ¿no? Sí, Hoy nos atraviesa la cuestión del narcotráfico, que claro, antes no quiere decir que que no no existía. existía, pues digo, siempre ha existido alguna especie de vandalismo o de, no sé, de tráfico de algo, pero sí había, creo que una diferenciación entre la forma en la que las mujeres se paraban frente a la justicia y tenían cierta garantía de obtener cierta justicia en el siglo XIX a como lo Sí. vemos hoy. Uy, Digo, no es que sea ideal el siglo XIX, tampoco, porque al final la gente que decidía eran los hombres buenos, que eran esta especie de jueces, que al final en sus costumbres o en sus valores decidían si una mujer debía o no ir a la cárcel. O sea, era más allá de las leyes que ya estaban ahí él como, simplemente decía. porque eran sus costumbres, porque, ajá, pero al final las mujeres accedían a un grado de reparación. No quiero decir justicia porque a veces hay cosas que Sí, no hay que forma, no son ¿no? justas, ¿no? Pero de alguna forma de reparación. No era la adecuada, ¿no? Pero había una especie de respuesta. Y hoy dices, ¿Qué onda, no? sí, claro. O sea, por eso funciona la historia, porque dices, a ver, como que antes, que literal no había ley, porque estaban como en proceso de Sí, construirlas después de la guerra de independencia, o las leyes de la colonia eran las que se aplicaban. O sea, ¿cómo había más garantía de tener una especie de respuesta o que a los hombres que violaban, que mataban, etcétera, se les hacía algo. los metían a la cárcel, ¿no? Y hoy es Y hoy que ya tenemos una ley, sí, vaya que sí, sí, interesante. Y pues, qué bueno que vas a venir otra vez, claro, claro. porque no, o sea, esto es algo que nos sirve para conocer nuestra historia y para saber lo que está ocurriendo y el por qué está ocurriendo. O sea, porque todo lleva un caminito, ¿no? Claro. Y pues antes de irnos, ¿qué libros, podcasts o actividades recomiendas para fomentar algo de ayuda a todos los que estamos escuchando? Bueno, pues no sé si esto ayuda mucho, pero a mí un libro que igual tiene mucha relación con mi libro, digo con mi libro, ya estoy manifestando que va a haber un libro. Claro que va a haber un libro, con Espérate, esto sí. ojalá. No, cuando yo estaba escribiendo la parte de los crímenes, de hecho se llama así la parte de los crímenes porque yo no sabía cómo articularlo. Entonces un amigo muy querido me dijo, ¿sabes qué? Lete a Roberto Bolaño. Tiene una novela que se llama 2666 y es una novela que pasan varias historias, es una novela póstuma, o sea, se publicó después de que él muere. Roberto Bolaño en realidad nunca fue a, o sea, en la novela tú intuyes que es Ciudad Juárez el escenario donde suceden las cosas, pero nunca sabes, o sea, porque además tiene otro nombre, la ciudad, etcétera, y Roberto Bolaño nunca visitó esta ciudad de la frontera, él era un exiliado chileno que llegó a México, y él reconstruye todo también a través del imaginario de lo que estaba pasando en los años 80s, 90s en Ciudad Juárez. A mí fue un libro que me ayudó mucho para saber articular los crímenes contra las mujeres y es una novela genial, ¿no? Por ejemplo, si les interesa este tema, creo que es una novela que tienen que leerse porque también te ayudas, o sea, a través de la literatura comprendes Sí. parte de lo que sucedió, ¿no? En el contexto en México. Creo que esa es una novela clave para entender y por eso el último capítulo, que igual un día puedo venir a hablar de solo los crímenes, ¿no? Se llama así La parte de los crímenes, porque pues un poco para hacer honor a esta novela de 2666 de Roberto Bolaño. Pues ya tenemos algo que leer y sí, algo que también tenemos que leer y en lo personal me encantaría leer tu tesis porque es algo muy enriquecedor y pues conocer más, no creo que vayamos y nos sentemos a buscar en el archivo y a ojear como tú ya lo hiciste. La verdad que yo sí puedo decir que qué mujerón está aquí con nosotros, preparada, y pues de parte de todo el equipo te agradecemos por estar aquí y estoy segura que a muchas mujeres les va a servir y a no solo mujeres, sino también hombres
porque ya lo mencionabas, es interesante, vivimos en una sociedad con mujeres y hombres, ¿no? Claro. Y antes de terminar, compártenos en dónde te podemos seguir. Pues me pueden seguir en Facebook, por ejemplo, ahí me encuentran como Andrea Prado. Y pues sí, básicamente ahí publico así como todas memes también, y así, porque también soy muy memera y esas cosas, pero sí, básicamente ahí pueden. Ahí podemos Sí, encontrarla. Pues bueno, esta fue solamente una probadita porque hay mucho, tenemos que saber qué más le espera a Andrea Prado en un futuro, qué es donde se quiere ver. Ya nos dijo aquí un poquito que quiere tener un libro. Vamos a esperar que sí. Pero bueno, ojalá que les haya servido un montón, porque a nosotros sí. Y pues ya lo dije, qué mujerón nos acaba de acompañar. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos como Que Mujerón Podcast en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Cada miércoles sale una historia completamente nueva. Pues en esta ocasión tenemos algo distinto de lo que ya habíamos tenido. Pero si a ustedes les gustó, compártanos y denos mucho amor para que podamos tener a más mujerones, para que a alguien de verdad le llegue alguno de estos casos o les interese, quizás no saben ni siquiera de qué hacer su tesis claro. y ya les diste ahí una... O ahí sale la tía o la abuela o no Ajá, sabemos. y que diga yo fui, ¿no? Exacto, exacto. Sí, vaya, pues muchas gracias, gracias Andrea, No, gracias a y gracias a ustedes. ti, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.